Una anciana entra en un restaurante para tomar café, vistiendo un sencillo sombrero. Un policía la aborda con agresividad y exige su identificación. Ella es esposada ante todos, sin reacción, solo silencio. Minutos después, el país entero descubre quién es el hijo de ella, y nada volverá a ser como antes. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mañana del sábado llegó tranquila a Madrid. El sol, aún tímido, iluminaba las calles del barrio de Chamberí, donde la gente caminaba apresurada entre cafeterías y tiendas que comenzaban a abrir sus puertas. El movimiento era típico de fin de semana, esa mezcla de prisa y descanso que transforma la ciudad en un organismo vivo, pulsante, lleno de historias que se cruzan sin que nadie lo note. Los coches pitaban ocasionalmente, los vendedores de prensa anunciaban los titulares, el olor a pan recién horneado escapaba de las tahonas. Todo conspiraba para crear esa atmósfera única de las mañanas madrileñas, donde el tiempo parece ir más despacio, incluso cuando todos tienen prisa. Doña Elena Martínez caminaba despacio por la acera, sujetando su gastado bolso de cuero marrón contra el cuerpo. A sus 72 años, tenía ese aire sereno de quien ya ha vivido lo suficiente como para no impresionarse por las prisas ajenas. Vestía un sencillo vestido de algodón azul marino, una chaqueta beige con los codos ligeramente desgastados por el tiempo y un sombrero de paja que protegía su rostro del sol matinal. Sus cabellos canosos asomaban por los lados, rebeldes y auténticos, sin tintes ni vanidad. No había joyas en sus dedos, solo una alianza simple de oro que llevaba desde hacía casi 50 años, desde el día en que se casó con Manuel, su marido, que se había marchado hacía 5 años. Su ausencia aún dolía, pero doña Elena había aprendido a convivir con la soledad, transformándola en momentos de contemplación silenciosa. Se detuvo frente al Café de Moreno, un establecimiento modesto que funcionaba allí desde hacía más de 20 años. La fachada era sencilla, con letreros descoloridos y mesas de formica en el interior. Nada sofisticado, pero acogedor. El lugar tenía ese encanto de los establecimientos antiguos, donde el tiempo parecía haberse detenido en algún momento de los años 90 y nadie sintió la necesidad de actualizar nada. Las paredes estaban decoradas con fotos antiguas de Madrid, mostrando la ciudad en décadas pasadas, cuando todo era diferente, pero, en cierta forma, igual. Doña Elena empujó la puerta de vidrio y entró, sintiendo el aroma familiar de café recién hecho mezclado con tostadas. Algunas mesas estaban ocupadas. La gente conversaba bajo. Otros miraban sus móviles mientras esperaban sus pedidos. Una pareja de ancianos compartía un trozo de bizcocho. 2 jóvenes discutían sobre fútbol con pasión contenida. La señora eligió una mesa en la esquina cerca de la ventana. Se sentó con cuidado, dejó el bolso a un lado y respiró hondo. Aquel era su ritual de los sábados. Un café solo, tranquila, observando el mundo pasar. No necesitaba mucho. Apenas aquel momento de paz, aquel instante de normalidad que la hacía sentirse parte del mundo común, lejos de todo en lo que su vida se había convertido en los últimos años, lejos de las responsabilidades, de las expectativas, de las obligaciones que venían con el apellido que portaba. Allí, en aquel café sencillo, era solo Elena, solo una señora común tomando su café. Y eso era liberador. El camarero, un chico joven con delantal blanco, se acercó con una libreta en la mano. Doña Elena pidió un café con leche y una tostada. Él anotó y volvió a la barra. Mientras esperaba, ella miró por la ventana. Vio a una madre sujetando la mano de un niño pequeño, a un hombre de traje hablando por teléfono, a un perro paseando con su correa. Vidas en movimiento. Historias que ella nunca conocería. El café llegó en pocos minutos. Humeante, con ese olor que calma el alma. Doña Elena sujetó la taza aún caliente entre sus manos y cerró los ojos por un segundo, sintiendo el calor atravesar su piel. Era bueno estar allí. Era
bueno ser invisible. Era bueno no tener que explicar nada a nadie. Pero la paz duró poco. La puerta del café se abrió con fuerza. 2 agentes de la Policía Nacional entraron, ambos uniformados, con expresiones serias. Uno de ellos era mayor, de bigote canoso y postura rígida. El otro más joven, con una mirada desconfiada que escaneaba el ambiente como si buscara algo sospechoso. Caminaron entre las mesas, observando a los clientes. La mayoría desvió la mirada, volviendo a sus conversaciones o a sus móviles. A nadie le gustaba llamar la atención. El policía mayor se detuvo. Sus ojos se fijaron en doña Elena. Ella estaba allí, quieta, sujetando su café, mirando por la ventana. Él frunció el ceño, intercambió una mirada con su colega y caminó hacia ella. Sus pasos eran pesados, intencionados. El salón se quedó en silencio. Algunas personas empezaron a darse cuenta. El sargento Mario Estrada se detuvo al lado de la mesa de doña Elena. Ella levantó los ojos despacio, sin entender. Sus dedos aún sujetaban la taza caliente. Por un breve instante, sus ojos se encontraron y ella vio algo que le hizo sentir un escalofrío. No era solo autoridad, era desprecio, era juicio. Era la certeza arrogante de alguien que cree que puede juzgar a otro ser humano por su apariencia. Quítese ese sombrero y muéstreme su identificación. Ahora. Su voz cortó el ambiente como una cuchilla. Seca, autoritaria, demasiado alta para un lugar tan pequeño. El café entero se congeló. Las conversaciones cesaron al instante. Los cubiertos se detuvieron en el aire. Un silencio pesado e incómodo se extendió por las mesas. Todos miraron. La pareja de ancianos dejó de comer. Los jóvenes que discutían de fútbol se giraron. Una chica joven de pelo rizado abrió mucho los ojos. El camarero, tras la barra, apretó el paño de cocina con fuerza, sin saber si debía intervenir. Doña Elena parpadeó, confundida. Su corazón empezó a latir más rápido, pero mantuvo la compostura. «Perdone, solo estoy tomando mi café», respondió con voz baja pero firme. «No le he preguntado qué está haciendo. Le he ordenado que se quite ese sombrero y me enseñe sus documentos. Ahora». Su tono subió aún más. Agresivo, intimidador. Doña Elena respiró hondo, intentando mantener la calma. Dejó la taza sobre la mesa despacio y abrió el bolso buscando la cartera. Sus manos temblaban levemente, no de miedo, sino de indignación contenida. El policía cruzó los brazos, impaciente. «¿Por qué tarda tanto? ¿Tiene algo que ocultar?» «No, señor. Solo estoy buscando mi carné de identidad». El segundo policía, el cabo Rodrigo Alarcón, se acercó también. Más joven, más tenso, con la mano ya cerca de la defensa en su cinturón. Miró a doña Elena con desconfianza, como si ella representara algún tipo de amenaza. La escena era absurda. Una señora anciana, vestida de forma sencilla, siendo tratada como una criminal. «Mire, no tenemos todo el día. Si no coopera, tendremos que llevarla a comisaría para identificación». Doña Elena finalmente encontró la cartera, sacó el DNI y se lo extendió al sargento Mario. Él tomó el documento con brusquedad, lo miró rápidamente y se lo devolvió sin decir nada. Pero no se fue. Siguió allí, de pie, mirándola con una mezcla de desprecio y autoridad mal aplicada. «Vestida de esa manera no debería estar aquí. Este lugar es para gente de bien». Sus palabras cayeron como piedras sobre la mesa. Doña Elena sintió que el pecho se le apretaba. No era miedo, era humillación. Levantó la barbilla y le miró a los ojos. «Yo soy gente de bien, y tengo todo el derecho de estar aquí». El sargento esbozó una sonrisa de lado, cruel. Tomó la radio de su hombro y la activó. «Central, aquí patrulla 357. Solicito apoyo en el café de Moreno, Chamberí». Sospechosa se niega a cooperar. La voz de la radio emitió una respuesta inaudible. Doña Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Aquello se estaba escapando de control. Ella no había hecho nada. Solo quería tomar su café. Solo quería un momento de paz. «Ya le he enseñado mi identidad. No me estoy negando a nada», dijo manteniendo la voz firme. «Eso
Lo decidimos nosotros. Mientras tanto, en una mesa cerca de la ventana, un hombre con gafas y el pelo revuelto observaba todo en silencio. Bruno Santillán tenía 38 años y trabajaba como periodista de investigación para un portal de noticias digital. Estaba allí por casualidad, tomando su café mientras revisaba artículos en su portátil. Pero cuando vio la forma en que los policías abordaban a la anciana, su instinto profesional se activó. Conocía ese tipo de situaciones. Abuso de autoridad disfrazado de ley. Discretamente, Bruno sacó el móvil y empezó a grabar. Ángulo perfecto. Audio claro. Sabía que aquello podría ser importante. Quizás muy importante. La puerta del café se abrió de nuevo. Otro policía entró apresurado, más joven que los dos primeros, con el semblante tenso. El soldado Felipe Castro miró al sargento, quien hizo un gesto señalando a doña Elena. El soldado caminó hacia ella sin preguntar nada, sin buscar aclaraciones, simplemente cumpliendo órdenes. Señora, por favor, levántese despacio y mantenga las manos donde pueda verlas. Pero si no he hecho nada, solo estoy tomando café. Lo aclararemos en comisaría, levántese. Doña Elena obedeció. Se levantó despacio, con dignidad, sin elevar la voz, sin montar una escena. Pero por dentro algo en ella gritaba. El soldado sacó las esposas del cinturón. Algunas personas en el café se llevaron las manos a la boca. Una taza cayó al suelo y se hizo añicos. El camarero tras la barra se quedó paralizado, sin saber qué hacer. «Esto no es necesario», dijo doña Elena bajito. «Procedimiento estándar». Las esposas se cerraron en sus muñecas con un clic metálico. Frío. Definitivo. Humillante. Doña Elena cerró los ojos por un segundo, respirando hondo. Sintió el metal helado contra su piel arrugada. Sintió el peso de la injusticia apretarle el pecho. Pensó en su hijo, en lo furioso que se pondría si lo supiera. Pensó en su marido fallecido, en cómo habría reaccionado él. Pensó en todas las veces en su vida en que tuvo que tragar humillaciones menores, pequeñas discriminaciones, miradas de desdén. Pero aquello era diferente. Aquello sobrepasaba todos los límites. El café que tanto esperaba quedó olvidado sobre la mesa, aún caliente, aún intacto. Una pequeña nube de vapor subía del líquido oscuro, indiferente al drama que se desarrollaba. El sombrero de paja seguía en su cabeza, testigo silencioso de una injusticia que se desplegaba sin freno. El sargento, Mario, la agarró del brazo con firmeza excesiva y empezó a conducirla hacia afuera. Doña Elena caminó con la cabeza alta, negándose a bajar la mirada. No había hecho nada malo, no se iba a doblegar. No iba a permitir que aquellos hombres le robaran su dignidad, aunque pudieran robarle su libertad temporalmente. Mientras atravesaba el salón, sintió los ojos de todos sobre ella. Lástima, conmoción, rabia contenida. La chica de pelo rizado tenía lágrimas en los ojos. La pareja de ancianos miraba con expresión de horror. Pero nadie se movió. Nadie dijo nada. Solo observaron, atrapados en esa parálisis colectiva que ocurre cuando presenciamos una injusticia, pero no sabemos cómo reaccionar. Fuera, un coche patrulla estaba estacionado frente al café. Sirenas apagadas, pero presencia imponente. La gente en la calle se detuvo a mirar. Algunos sacaron móviles y empezaron a hacer fotos. Había curiosidad en los ojos de unos, indignación en los de otros. Doña Elena fue colocada en el asiento trasero del vehículo. La puerta se cerró con un sonido seco, aislándola del mundo exterior. Dentro del coche permaneció en silencio. Miró por la ventana viendo la ciudad pasar mientras el coche se movía por las calles. Madrid seguía viva, indiferente a lo que acababa de ocurrir. La gente caminaba, los autobuses pasaban, el sol subía en el cielo. Todo normal, todo igual. Pero para doña Elena algo había cambiado. Sintió una tristeza profunda, no por ella misma, sino por la humanidad. ¿Cómo era posible que alguien juzgara a otro ser humano solo por la ropa que vestía? ¿Cómo era posible que la autoridad se confundiera con la arrogancia? Pensó en cuántas otras personas habrían pasado por situaciones similares,
quizás peores, sin tener voz, sin tener recursos, sin tener quien las defendiera, y sintió una responsabilidad crecer en su interior. Si aquello le estaba pasando a ella, que tenía medios para defenderse, ¿qué no le pasaría a quien no tenía nada? Mientras tanto, dentro del café, Bruno Santillán detuvo la grabación del móvil, revisó el vídeo rápidamente. Perfecto. Audio claro, imágenes nítidas. Sabía exactamente qué hacer. Abrió la aplicación de mensajería y envió el vídeo a 3 colegas periodistas. Después, abrió Twitter y publicó un pequeño fragmento con el texto: abuso de autoridad a plena luz del día. Doña Elena, cliente del Café de Moreno, esposada sin motivo. Hashtag, justicia para Doña Elena. En menos de 5 minutos, el vídeo empezó a circular. Retweets, comentarios indignados, menciones. Las redes sociales tienen memoria corta, pero cuando algo toca la fibra sensible, la reacción es inmediata. Y aquello dolió. En el coche patrulla, doña Elena seguía callada. El sargento Mario conducía en silencio, intercambiando ocasionalmente miradas con el cabo Rodrigo. No lo sabían, pero en ese preciso momento, sus carreras estaban a punto de cambiar para siempre. La comisaría estaba en el centro de la ciudad, un edificio antiguo de paredes claras y pasillos que olían a papel viejo y café recalentado. Cuando el coche aparcó, doña Elena fue escoltada al interior. Pasaron por la recepción, donde una administrativa levantó los ojos y volvió al ordenador sin decir nada. Subieron 2 tramos de escalera hasta una sala pequeña, sin ventanas, con una mesa de metal y 3 sillas. «Siéntese», ordenó el sargento. Doña Elena se sentó. Las esposas aún estaban en sus muñecas. No se quejó, solo esperó. El cabo Rodrigo salió de la sala, dejando al sargento a solas con ella. Él empezó a rellenar un informe, apretando el bolígrafo con fuerza excesiva, como si estuviera irritado. Nombre completo: Elena María Martínez. Dirección: Calle de las Acacias, número 234, Puerta de Hierro. El sargento anotó sin mirarla. Siguió haciendo preguntas burocráticas, anotando respuestas mecánicas. Doña Elena respondía a todo con calma, sin alterar el tono de voz. Sabía que aquello era un error grave, y sabía que, eventualmente, la verdad saldría a la luz. Mientras tanto, en la recepción de la comisaría, el teléfono sonó. La administrativa, Carla Mendoza, respondió con el tono monótono de siempre. «Comisaría Centro. Dígame». La voz al otro lado de la línea era tensa, urgente. Carla frunció el ceño, se enderezó en la silla. «Sí, señor. Entendido. Lo compruebo inmediatamente». Colgó y corrió al ordenador, tecleando rápidamente. Introdujo el nombre de Elena María Martínez en el sistema. La pantalla cargó durante unos segundos. Cuando los datos aparecieron, Carla palideció. Sus ojos se abrieron de par en par. Releyó la información 3 veces para estar segura. Dios mío. Se levantó a toda prisa, casi tirando la silla, y corrió escaleras arriba. Llamó a la puerta del despacho donde estaba el comisario Antonio Cárdenas, su superior inmediato. «Señor, necesito hablar con usted ahora, es urgente». El comisario levantó los ojos de los papeles, irritado por la interrupción. «¿Qué pasa, Carla? La señora que acaba de llegar. Elena María Martínez. Tiene que ver esto». Le tendió una hoja impresa con los datos del sistema. El comisario la tomó y empezó a leer. A medida que sus ojos recorrían las líneas, su expresión cambió. Sorpresa. Después, preocupación. Por último, alarma absoluta. «Llame al comandante. Ahora». Carla salió corriendo. El comisario releyó los datos, respirando hondo. Aquello era mucho más grande de lo que imaginaba. Mucho, mucho más grande. La sala de la comisaría era fría e impersonal. Paredes pintadas de un verde descolorido, una lámpara fluorescente que parpadeaba ocasionalmente y una mesa de metal rayada en 1900 en el centro. Doña Elena permanecía sentada, las esposas aún en sus muñecas,
observando al sargento Mario rellenar formularios con una lentitud irritante. Anotaba cada información como si fuera un proceso común, rutinario, sin ningún peso moral sobre lo que acababa de hacer. Al otro lado de la mesa, el cabo Rodrigo se apoyaba en la pared con los brazos cruzados, mirando a la anciana con una mezcla de aburrimiento y desconfianza. No veía nada malo en lo que habían hecho. Para él, aquello era solo un día más de trabajo, una identificación más, una sospechosa más llevada para averiguación. Las ropa sencilla, el sombrero de paja, la postura silenciosa. Todo conspiraba para que él la juzgara antes incluso de conocerla. Doña Elena, por su parte, mantenía la calma. No lloraba, no suplicaba, no se desesperaba. Ya había pasado por cosas difíciles en la vida. Había perdido a su marido, enfrentado enfermedades, superado pérdidas que muchos no podrían soportar. Aquello era diferente, era injusto, era humillante, pero sabía que la verdad acabaría saliendo. Siempre salía. El sargento Mario introdujo los datos de ella en el sistema y esperó. La pantalla del viejo ordenador cargaba despacio, girando ese círculo irritante que indicaba procesamiento. Tamborileó los dedos en la mesa impaciente. El cabo Rodrigo bostezó. Ninguno de los dos imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Mientras tanto, fuera de la comisaría, el mundo ya estaba en movimiento. El vídeo de Bruno Santillán había explotado en las redes sociales. En solo 30 minutos ya tenía más de 50.000 visualizaciones en Twitter. Los comentarios se multiplicaban cada segundo. Gente indignada, conmocionada. Empezaron a surgir etiquetas de forma orgánica. Justicia para doña Elena. Abuso de autoridad Madrid. Un sombrero no es delito. La historia cobraba fuerza propia, alimentada por la rabia colectiva contra injusticias que muchos ya habían experimentado o presenciado. Bruno Santillán, aún en el café de Moreno, escribía frenéticamente en su portátil. Había llamado a colegas periodistas, enviado el vídeo a portales de noticias, activado contactos en movimientos sociales. Sabía que aquel caso tenía potencial para convertirse en algo mucho más grande. Y tenía razón. En menos de una hora, el vídeo ya estaba siendo compartido por perfiles grandes, influenciadores digitales e incluso políticos que vieron allí una oportunidad de posicionarse. Dentro de la comisaría, la recepcionista Carla Mendoza volvió corriendo del despacho del comisario Antonio Cárdenas. Su rostro estaba pálido, los ojos desorbitados. Llevaba una hoja impresa en 1900, sus manos temblorosas, y subía las escaleras casi tropezando con sus propios pies. Llegó a la sala donde doña Elena estaba siendo interrogada y llamó a la puerta con urgencia. El sargento Mario levantó la vista, irritado por la interrupción. «¿Qué pasa ahora? Tengo que hablar con usted ahora. Es urgente». Él suspiró, se levantó de la silla y salió de la sala, cerrando la puerta tras de sí. Carla le agarró del brazo con fuerza. «Sargento, tiene que ver esto. La mujer que han traído, Elena María Martínez. Mire los datos que acaban de llegar del sistema». Le tendió la hoja. El sargento la tomó con desdén, como si estuviera perdiendo el tiempo con una tontería, pero cuando sus ojos empezaron a recorrer la información, su expresión cambió. Primero, confusión. Después, incredulidad. Por último, pánico absoluto. «Esto no puede estar bien. Tiene que ser un error del sistema». «No es un error, sargento. Lo he confirmado 3 veces. Es ella». Sus manos empezaron a temblar. El papel casi se le cae al suelo. Releyó la información, deseando encontrar algún equívoco, algún detalle que probara que aquello era un error. Pero no había error. Cada línea confirmaba la verdad devastadora. Elena María Martínez, 72 años, residente en Puerta de Hierro, Madrid, viuda de Manuel Martínez, madre de Eduardo Martínez, Eduardo Martínez. El nombre resonó en la mente del sargento como un trueno. Conocía ese nombre. Todo policía en Madrid lo conocía. Eduardo Martínez era el empresario responsable de la mayor proveedora de tecnología de seguridad de la ciudad. Sistemas de comunicación,
equipos de rastreo, softwares de análisis criminal, cámaras de alta definición. Todo lo que la policía usaba venía de su empresa. Más que eso, Eduardo había salvado vidas. Había invertido millones en equipos que permitieron rescates en 1980, situaciones críticas, desactivación de amenazas, protección de agentes en operaciones peligrosas. El sargento Mario sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Llame al comandante. Inmediatamente». Carla ya estaba corriendo de vuelta al teléfono. El sargento volvió a la sala intentando controlar el pánico. Miró a doña Elena, que permanecía sentada, tranquila, con las esposas aún en sus muñecas. Ella levantó los ojos y le miró. No había rabia en su mirada, solo una tristeza profunda y una decepción que cortaba más que cualquier grito. El cabo Rodrigo notó la tensión. «¿Qué pasa, sargento? ¿Ha ocurrido algo?» «Cállate». La brusquedad de la respuesta pilló a Rodrigo por sorpresa. Se quedó en silencio, pero la inquietud empezó a crecer en él. Algo iba mal. Muy mal. 15 minutos después, la puerta de la comisaría se abrió con fuerza. El comandante Marcelo Tejada entró acompañado de 2 oficiales de alta graduación. Tenía 58 años, el pelo canoso cortado al ras, una postura militar impecable y una presencia que silenciaba cualquier ambiente. Todos los policías en la recepción se levantaron automáticamente cuando pasó. Las conversaciones cesaron. El aire se volvió más pesado. El comandante Tejada subió las escaleras con pasos firmes, el rostro contraído en una expresión que mezclaba seriedad y preocupación. Llegó a la sala donde estaba doña Elena y abrió la puerta sin llamar. Entró, miró a su alrededor y sus ojos finalmente se posaron en la anciana sentada, esposada, con el sombrero de paja aún en la cabeza. El tiempo se detuvo. El comandante respiró hondo, cerró los ojos por un segundo como si necesitara recomponerse, y entonces hizo algo que conmocionó a todos los presentes. Caminó hacia doña Elena, se detuvo frente a ella y se arrodilló. Su rodilla derecha tocó el frío suelo de hormigón, con un sonido seco que resonó en la sala silenciosa. El sargento Mario y el cabo Rodrigo se quedaron paralizados, sin entender qué estaba pasando. El comandante, aquel hombre que representaba la autoridad máxima, estaba de rodillas ante una mujer a la que ellos habían tratado como una criminal. «Comandante, ¿qué está haciendo?» La voz del comandante salió baja, pero cargada de emoción contenida. «Doña Elena, le pido perdón en nombre de la institución. Esto jamás debería haber ocurrido». Doña Elena le miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. Conocía a aquel hombre. Eduardo, su hijo, había mencionado su nombre varias veces, Marcelo Tejada. El comandante que siempre agradecía por los equipos, que reconocía cuánto había salvado vidas la tecnología proporcionada, que respetaba profundamente el trabajo de Eduardo. «Comandante, por favor, levántese. Este no es lugar para eso». Él se levantó lentamente, aún visiblemente emocionado. Entonces se giró hacia los 2 policías y la expresión de su rostro cambió por completo. La amabilidad dejó paso a una furia contenida. «¿Alguien me va a explicar cómo es posible que la madre del hombre que equipa a toda nuestra policía esté esposada en esta comisaría como si fuera una delincuente?» El sargento Mario tragó saliva. Intentó hablar, pero las palabras no salían. El cabo Rodrigo miró al suelo, incapaz de sostener la mirada del comandante. «He preguntado». La voz tronó por la sala. Resonó por los pasillos. Otros policías se acercaron a la puerta, curiosos, asustados. «Señor, estábamos realizando una identificación de rutina en el café de Moreno. Iba vestida de forma sospechosa y...» ¿Sospechosa? ¿Sospechosa? Ir vestida de forma sospechosa significa ¿qué exactamente? ¿Un vestido sencillo? ¿Un sombrero de paja? ¿Ropa modesta? El sargento intentó continuar, pero el comandante le interrumpió. «Han esposado a una señora de 72 años, que no ofrecía resistencia, que no había cometido delito alguno, solo porque han juzgado su apariencia. Han violado todos los protocolos de actuación, han humillado a una ciudadana sin motivo
Y encima han tenido la audacia de traerla aquí como si fuera una criminal. El silencio que siguió fue ensordecedor. El comandante respiró hondo, intentando controlar la rabia. Entonces se giró de nuevo hacia doña Elena. «Quítenle esas esposas, ahora». El sargento Mario obedeció con manos temblorosas. Abrió las esposas y éstas cayeron al suelo con un sonido metálico. Doña Elena se masajeó las muñecas lentamente, sintiendo el alivio de la presión. Marcas rojas habían quedado en la piel donde el metal había apretado. Doña Elena tiene todo el derecho de demandar a esta institución, todo el derecho, y no la culparía si lo hiciera. Ella le miró con esos ojos serenos, llenos de una sabiduría acumulada a lo largo de décadas. «Comandante, no quiero demandar a nadie. Quiero que esto sirva de lección, para que otras personas no pasen por lo que yo he pasado. Porque si esto me ha pasado a mí, que tengo recursos y voz, imaginé lo que le pasa a quien no tiene nada». Sus palabras cortaron más hondo de lo que cualquier acusación formal podría haber hecho. El comandante asintió, sintiendo el peso de la verdad en esas frases sencillas. Fuera de la comisaría, ya había empezado a formarse una pequeña multitud. Personas que vieron el vídeo en las redes sociales, activistas de derechos humanos, periodistas de varios medios. Ya se estaban montando cámaras de televisión. Empezaban a aparecer pancartas. La presión social crecía cada minuto. Dentro de la sala, el comandante se giró hacia los dos policías. «Quedan suspendidos de funciones, con efecto inmediato, a partir de este momento. Habrá una investigación completa, y dependiendo de los resultados, se enfrentarán a un proceso administrativo y posiblemente penal por abuso de autoridad». El cabo Rodrigo palideció. El sargento Mario sintió que las piernas le flaqueaban. La realidad empezó a derrumbarse sobre ellos como un peso aplastante. Sus carreras, sus reputaciones, sus vidas, todo amenazado por unos minutos de arrogancia y prejuicio. Doña Elena se levantó despacio, se ajustó la chaqueta y se puso el bolso al hombro. Miró a los dos policías que la habían humillado y por un momento sintió algo parecido a la lástima. No porque no merecieran consecuencias, sino porque veía en ellos el reflejo de un sistema mayor, una cultura arraigada de juzgar a las personas por su apariencia, de confundir la autoridad con el poder de humillar. «Comandante, me gustaría irme a casa ahora». «Por supuesto, doña Elena, yo mismo la llevaré». Salieron de la sala juntos, bajaron las escaleras en silencio. Cuando llegaron a la recepción, todos los policías presentes se levantaron en un respeto automático, aunque tardío. Doña Elena pasó ante ellos sin decir nada, manteniendo la postura digna que nunca había perdido, ni siquiera cuando estaba esposada. Al salir de la comisaría, fue recibida por el 112 flash de las cámaras y gritos de apoyo de la pequeña multitud que ya se formaba. «Justicia para doña Elena. Nunca más. Respeto a los mayores». Las voces se mezclaban en un coro de indignación colectiva. Bruno Santillán estaba allí, cámara en mano. Cuando vio a doña Elena saliendo acompañada por el comandante, supo que tenía otra parte importante de la historia. Siguió grabando. El comandante Tejada condujo a doña Elena hasta un vehículo oficial. Le abrió la puerta trasera con amabilidad. Esperó a que se acomodara y entró al lado del conductor. Mientras el coche se alejaba de la comisaría, se giró hacia ella. «Doña Elena, he conocido a su hijo en varias ocasiones. Eduardo es un hombre excepcional. Su trabajo ha salvado innumerables vidas. La tecnología que nos ha proporcionado nos ha permitido realizar operaciones que serían imposibles de otra manera. La gratitud que le tengo es inmensa, y saber que su madre ha pasado por esto a manos de mis subordinados es algo que voy a cargar con mucho dolor». Ella le miró con comprensión. «Comandante, mi hijo no tiene por qué saber esto. Ya tiene bastantes preocupaciones. Con todo respeto, doña Elena, pero creo que el mundo entero ya lo sabe. El vídeo está en todas las redes sociales. Hasta los informativos lo están cubriendo». Doña Elena suspiró. Sabía que Eduardo se pondría furioso. No por ella, sino por la injusticia. Su hijo había heredado de su padre aquel sentido agudo de la justicia,
aquella incapacidad de aceptar lo incorrecto sin reaccionar, y sabía que, cuando lo descubriera, habría consecuencias. El coche siguió por las calles de Madrid hacia el barrio de Puerta de Hierro. El sol ya estaba más alto en el cielo, iluminando la ciudad que continuaba su ritmo normal, ajena al drama que se había desarrollado en las últimas horas. Doña Elena miraba por la ventana, viendo a la gente caminar, viviendo sus vidas, cada uno cargando con sus propias historias, sus propios pesos. Cuando llegaron a su casa, una hermosa residencia con un jardín bien cuidado, el comandante bajó y le abrió la puerta. Doña Elena salió del coche con la misma dignidad de siempre. «Gracias, comandante». «No tiene nada que agradecer, señora. Soy yo quien vuelve a pedirle disculpas». Ella asintió y caminó hacia la puerta. El comandante permaneció allí, observándola entrar en casa, cargando con el peso de la vergüenza institucional que aquella mañana había creado. Dentro de casa, doña Elena se quitó el sombrero, dejó el bolso en el sofá y fue a la cocina. Se preparó un nuevo café, esta vez en paz, sin interrupciones. Pero mientras bebía el líquido caliente y amargo, sabía que aquello estaba lejos de terminar. Eduardo Martínez estaba en una reunión cuando su móvil empezó a vibrar insistentemente. Miró de reojo la pantalla, vio varias notificaciones apareciendo al mismo tiempo y frunció el ceño. A sus 45 años, Eduardo era un hombre de presencia imponente, alto, de hombros anchos, pelo oscuro, con algunas canas en las sienes, ojos castaños intensos que había heredado de su madre. Vestía un traje azul marino impecable y dirigía aquella sala de juntas con la misma autoridad natural que aplicaba en todos los aspectos de su vida. La reunión tenía lugar en la 12ª planta del edificio corporativo de Martínez Tech Solutions, empresa que él había fundado hacía 15 años. Alrededor de la mesa de cristal, 5 ejecutivos presentaban informes trimestrales, proyecciones de crecimiento y propuestas de expansión. Eduardo escuchaba atentamente, haciendo preguntas puntuales, anotando observaciones, pero las vibraciones del móvil no cesaban. «Disculpen», dijo, tomando el aparato. Desbloqueó la pantalla y vio decenas de mensajes en WhatsApp, llamadas perdidas, notificaciones de Twitter, correos urgentes. Su corazón se aceleró. Algo iba mal. Muy mal. Abrió la aplicación de mensajería y vio una secuencia alarmante de textos de amigos, colegas e incluso clientes. «Eduardo, ¿has visto lo que le ha pasado a tu madre?» «Tío, esto está en todas partes. ¿Lo estás viendo?» «Qué absurdo. Doña Elena no se merecía esto». Sintió que la sangre se le helaba. Abrió Twitter con manos que ya empezaban a temblar. El muro estaba inundado. El vídeo estaba en todas partes. Hizo clic y lo vio. Vio a su madre, sola en aquel café sencillo, siendo abordada de forma agresiva. Vio al policía gritándole. Vio la humillación pública. Vio las esposas siendo colocadas en sus muñecas delicadas. Eduardo sintió una ola de furia tan intensa que tuvo que agarrarse a la mesa para no perder el control. Sus manos se cerraron en puños. La mandíbula se tensó. Los ojos se le pusieron rojos, no de lágrimas, sino de rabia pura y absoluta. La reunión ha terminado. Salgan. Todos. «Pero, señor, aún tenemos...» «He dicho que ha terminado». Su voz explotó en la sala. Los ejecutivos se levantaron a toda prisa, recogiendo portátiles y carpetas, saliendo en silencio. La puerta se cerró, dejando a Eduardo solo. Vio el vídeo de nuevo. Y otra vez, cada visualización alimentaba la furia creciente en su interior. Tomó el móvil y marcó el número de su madre. Llamó 3 veces. Nadie respondió. Marcó de nuevo. Nada. El pánico empezó a mezclarse con la rabia. ¿Dónde estaba ella? ¿Estaría bien? ¿Estaría herida? Llamó a su casa a través del teléfono fijo. Sonó varias veces hasta que finalmente una voz respondió. «Dígame». «Mamá, mamá, ¿estás bien?» «¿Qué ha pasado?» «Eduardo, hijo mío, estoy bien, solo cansada». «¿Cómo que cansada? He visto el vídeo. Lo he visto todo. Esos desgraciados te han esposado, te han tratado como a una criminal».
Eduardo, por favor, no te alteres, ya ha pasado, estoy en casa, estoy bien. No ha pasado nada, esto no va a quedar así. Voy a demandar a esos policías, voy a demandar a la comisaría entera, voy a hacer que paguen por cada segundo de humillación que te han causado. Hijo, escucha, sé que estás enfadado, lo entiendo, pero la venganza no va a solucionar nada. No es venganza, mamá, es justicia. Al otro lado de la línea, doña Elena suspiró. Conocía a su hijo demasiado bien. Sabía que cuando Eduardo decidía algo, nada en el mundo le hacía cambiar de opinión. Había heredado esa determinación feroz de su padre, esa incapacidad de aceptar las injusticias sin reaccionar. Eduardo, prométeme que no vas a hacer nada precipitado. Te prometo que voy a hacer todo dentro de la ley. Pero lo voy a hacer, mamá. Esto no puede quedar impune. Colgó, respirando pesadamente. Caminó hacia la ventana del despacho y miró la ciudad abajo. Madrid se extendía ante él, bulliciosa, llena de vida. En algún lugar de allí unos policías creían que podían humillar a personas inocentes sin consecuencias. Creían que la autoridad significaba poder ilimitado. Estaban a punto de descubrir que estaban muy equivocados. Eduardo tomó el teléfono de nuevo y llamó a su abogado personal, el doctor Enrique Morales, uno de los penalistas más respetados de España. Enrique, te necesito en mi despacho. Ahora. Eduardo, estoy en una audiencia. ¿Puede esperar hasta...? No puede esperar. Es sobre mi madre. ¿Has visto el vídeo? Hubo una pausa al otro lado. Lo he visto. Medio país lo ha visto. Ya voy a cancelar la audiencia. Llego en 20 minutos. Mientras esperaba, Eduardo empezó a hacer llamadas, primero al secretario de Seguridad del Estado, con quien tenía contacto directo debido a las alianzas comerciales, después a periodistas de investigación que conocía, luego a organizaciones de derechos humanos. Estaba montando una estrategia, movilizando recursos, preparando el terreno para una respuesta que sería imposible de ignorar. 23 minutos después, el doctor Enrique Morales entró en el despacho. Tenía 60 años, el pelo completamente blanco, gafas de montura dorada y una reputación impecable construida a lo largo de 3 décadas de carrera. Llevaba un maletín de cuero y una expresión seria. Eduardo, he visto el vídeo completo. Esto es un abuso de autoridad flagrante. Tenemos un caso sólido. Quiero más que un caso sólido, Enrique. Quiero que paguen. Todos ellos. Los policías, los superiores que permitieron esa cultura. El sistema que cree que puede juzgar a las personas por su apariencia. Vayamos despacio. Primero, necesitamos escuchar la versión de tu madre. Después, reunir todas las evidencias. El vídeo ya es una prueba poderosa, pero necesitamos más. Testigos, documentación de la comisaría, historial de esos policías. Quiero acción penal contra ellos. Quiero que pierdan sus puestos. Quiero que entiendan que no pueden hacerle esto a nadie, nunca más. Enrique asintió, tomando notas. Vamos a demandar por abuso de autoridad, coacciones, detención ilegal y daños morales. Esto puede resultar en penas de inhabilitación para los implicados e indemnizaciones sustanciales para tu madre. Mi madre no quiere dinero. Lo ha dejado claro. Quiere que esto sirva de ejemplo. Entonces vamos a proponer algo diferente. En lugar de una indemnización económica, podemos exigir que el caso se use como base para una reforma en los protocolos policiales. Formación obligatoria sobre actuación respetuosa, cursos sobre prejuicios inconscientes, supervisión más rigurosa. Eduardo lo consideró, tenía sentido, estaba más alineado con lo que su madre quería. No se trataba de dinero, se trataba de un cambio real. Hazlo, pero quiero que los policías rindan cuentas también, personalmente. Lo harán, te lo garantizo. Mientras conversaban, la repercusión del caso seguía creciendo exponencialmente. El vídeo ya tenía más de 2 millones de visualizaciones. Los programas de televisión empezaban a comentarlo. Los políticos se pronunciaban. Los movimientos sociales organizaban protestas. El hashtag Boa Justicia para Doña Elena
era tendencia nacional. En la comisaría Centro, el ambiente era de funeral. Los policías caminaban por los pasillos en 1900 silencio, evitando el contacto visual entre ellos. El sargento Mario y el cabo Rodrigo estaban en una sala aparte, esperando el inicio del proceso administrativo. Ninguno de los dos había comido nada desde la mañana. Ninguno de los dos lograba procesar completamente lo que había ocurrido. El comandante Marcelo Tejada estaba en su despacho, al teléfono con el secretario de Seguridad, intentando controlar los daños institucionales. Pero a cada minuto que pasaba, quedaba más claro que aquello estaba fuera de control. Secretario, entiendo la gravedad. Ya he suspendido a los agentes implicados y he iniciado la investigación interna, pero necesito apoyo de la Secretaría. Esto va más allá de una simple corrección. Al otro lado de la línea, el secretario Roberto Aranda, un político experimentado de 62 años, respondía con voz tensa. «Comandante, ¿tiene idea del destrozo que esto está causando? La prensa está encima. La oposición está usando esto como munición. Y lo peor, el hijo es Eduardo Martínez. El Eduardo Martínez. La mitad de nuestros equipos vienen de su empresa. Sé quién es, secretario. Y sé que esto va a tener consecuencias enormes. ¿Consecuencias? Esto va a ser un desastre. Prepárese porque va a haber una comisión de investigación. El Ministerio Fiscal va a entrar de oficio. Habrá una auditoría completa. Y si no mostramos un castigo ejemplar, vamos a perder toda la credibilidad». «Entiendo, señor». «Y hay más. He recibido una llamada del propio Eduardo Martínez hace una hora. Está furioso. Ha hablado de cancelar todos los contratos con el gobierno si no hay justicia completa». El comandante cerró los ojos. Aquello era peor de lo que imaginaba. Si Eduardo cancelaba los contratos, la policía se quedaría sin sistemas críticos. Las operaciones se verían comprometidas. Se podrían perder vidas. ¿Qué quiere que haga? Aparte a los agentes implicados inmediatamente. No es una suspensión, es un cese total de funciones. Y prepare un informe completo para la Fiscalía. Vamos a ser transparentes al extremo. Es la única oportunidad de minimizar los daños. Sí, señor. El comandante colgó y se hundió en su silla. Su carrera de 30 años estaba siendo puesta a prueba como nunca antes. Y la peor parte era que sabía que los policías bajo su mando habían actuado mal, completamente mal. Mientras tanto, en casa de doña Elena, ella estaba sentada en el porche tomando una infusión de manzanilla y mirando el jardín. Las hortensias que había plantado años atrás estaban en flor, en tonos azules y rosas. El día era hermoso, con una brisa suave que movía las hojas de los árboles. Parecía un día cualquiera. Pero no lo era. Pensaba en todo lo que había ocurrido, en la humillación, en la forma en que fue tratada, en las miradas de la gente en el café. Pero también pensaba en todas las demás personas que pasaban por situaciones similares todos los días, sin que nadie grabara, sin que a nadie le importara. ¿Cuántas veces ocurría esto silenciosamente? ¿Cuántas vidas quedaban marcadas por estas pequeñas violencias institucionalizadas? La puerta del jardín se abrió. Eduardo entró apresurado, cruzó el jardín a grandes zancadas y subió los escalones del porche. Cuando vio a su madre allí, sentada tranquilamente, algo en su interior se rompió. Se arrodilló a su lado y la abrazó con fuerza. «Mamá, lo siento mucho no haber estado allí». «Eduardo, hijo, tú no tienes la culpa de nada. Pero debería haber estado, debería haberte protegido». Ella se apartó un poco para mirarle a los ojos. «No puedes protegerme de todo, y no necesito protección. Necesito que este tipo de cosas dejen de ocurrir. A cualquier persona. Va a dejar de ocurrir, mamá. Te prometo que va a dejar de ocurrir». Le contó las medidas que estaba tomando, el proceso judicial, las conversaciones con las autoridades. Doña Elena escuchaba en silencio, viendo la determinación feroz en los ojos de su hijo. Era igual que su padre. Manuel habría reaccionado exactamente de la misma forma. «Eduardo,
No quiero venganza, quiero un cambio. Lo sé, mamá, y es exactamente lo que vamos a conseguir. Pero para que haya un cambio real, tiene que haber consecuencias reales, si no, nada cambia. Ella asintió. Sabía que tenía razón. Las consecuencias eran necesarias, no por crueldad, sino por justicia, por todas las demás personas que no tenían voz. Aquella noche, la historia fue portada en todos los periódicos principales. Los programas de televisión abrieron con el caso. Expertos debatían sobre el abuso de autoridad, el prejuicio institucional y la necesidad de una reforma policial. La sociedad estaba despertando a una realidad que muchos preferían ignorar. En casa de Eduardo, él trabajaba hasta tarde respondiendo correos, coordinando estrategias, planeando los siguientes pasos. Su esposa, Julia, entró en el despacho con una taza de café. «Tienes que descansar. Cariño, no puedo. Cada vez que cierro los ojos veo esas esposas en las muñecas de mi madre». Julia se sentó a su lado y le tomó la mano. «Ella está bien. Es fuerte. Más fuerte que todos nosotros juntos. Lo sé, pero eso no disminuye la rabia que siento. Usa esa rabia para hacer algo productivo. Ya lo estás haciendo, pero no dejes que te consuma». Eduardo miró a su esposa. Julia siempre tenía esa capacidad de aportar claridad en los momentos más turbulentos. Respiró hondo. «Tienes razón, voy a dormir. Mañana hay mucho trabajo por delante». Se fueron a la habitación, pero Eduardo tardó horas en lograr conciliar el sueño. Su mente no dejaba de trabajar, planeando, trazando estrategias, buscando formas de garantizar que aquello resultara en un cambio real. Al día siguiente, la Fiscalía anunció que abriría una investigación oficial sobre el caso. El defensor del pueblo también se manifestó. El Colegio de Abogados emitió una nota de repudio. La presión sobre la institución policial era inmensa. El sargento Mario y el cabo Rodrigo fueron formalmente imputados por abuso de autoridad. Sus carreras estaban arruinadas. Sus familias se enfrentaban al estigma social. Pero más que eso, estaban empezando a entender verdaderamente lo que habían hecho. En una celda de detención provisional, el sargento Mario se sentó en el frío suelo y dejó que las lágrimas corrieran. Por primera vez en muchos años, se vio a sí mismo realmente, sin las máscaras de la autoridad y el poder. Y no le gustó lo que vio. Habían pasado 3 semanas desde aquella mañana en el café de Moreno. El caso de doña Elena se había transformado en un punto de inflexión en la discusión sobre el abuso de autoridad en el país. Lo que empezó como un video viral se convirtió en un movimiento nacional por reformas en el sistema de seguridad pública. Eduardo Martínez estaba en una sala de reuniones en los juzgados, rodeado de abogados, representantes de la Fiscalía y miembros de organizaciones de derechos humanos. La mesa estaba cubierta de documentos, informes y propuestas. En los últimos días se había dedicado íntegramente a transformar la indignación en acción concreta. El doctor Enrique Morales dirigía la reunión con la precisión de quien ha pasado décadas en los tribunales. «Señores, tenemos aquí un caso emblemático que puede servir de precedente para cambios estructurales. El vídeo es una prueba irrefutable. Tenemos también testimonios de testigos presenciales, un análisis psicológico de la víctima que certifica el trauma emocional y, lo más importante, hemos conseguido acceso a los registros internos de la comisaría que muestran un patrón de actuaciones similares en los últimos 5 años. Una de las representantes de la Fiscalía, la doctora Patricia Leiva, una mujer de 40 años con expresión seria, hojeó los documentos. «Esto es aún más grave de lo que imaginábamos. Los datos muestran que el 63% de las actuaciones consideradas excesivas se dirigieron a personas en situación de vulnerabilidad social o aparente. Ancianos, personas sin hogar, trabajadores humildes. Hay un patrón claro de discriminación basado en la apariencia». Eduardo cerró los puños. Cada número, cada estadística, representaba a una persona humillada, una dignidad herida. Su madre no había sido la primera, pero si dependía de él sería la última.
¿Qué podemos hacer concretamente para cambiar esto? El doctor Enrique respondió: estamos proponiendo un acuerdo judicial. Los agentes implicados serán apartados permanentemente y responderán penalmente por abuso de autoridad. Además, la institución policial se comprometerá a implementar un programa integral de reeducación y reforma. Eduardo sacudió la cabeza. No es suficiente. Apartar a 2 agentes no cambia la cultura que permitió esto. Necesitamos algo mayor. La doctora Patricia asintió. Exactamente. Por eso estamos proponiendo la creación de un programa piloto llamado Protocolo Elena. Será un conjunto de directrices obligatorias para todas las actuaciones policiales en la comunidad, centrado en el respeto, la dignidad y la presunción de inocencia real, no solo teórica. Eduardo se inclinó hacia adelante, interesado. Continúe. El programa incluirá formación trimestral obligatoria sobre sesgos inconscientes, técnicas de actuación no violenta, comunicación respetuosa y consecuencias legales por discriminación. Además, toda actuación policial será grabada por cámaras corporales, sin excepción. Las grabaciones estarán disponibles para auditoría pública. Habrá resistencia, comentó uno de los abogados presentes. Seguro que la habrá, respondió Eduardo, pero no me importa. Esto tiene que suceder. Mientras la reunión continuaba, al otro lado de la ciudad en el Café de Moreno, algo estaba cambiando también. El establecimiento que antes era solo un café común se había convertido en un símbolo. La gente venía de toda la ciudad para conocer el lugar donde ocurrió todo. El dueño, don Antonio Moreno, un hombre de 58 años que regentaba el café desde hacía más de 2 décadas, apenas podía procesar la transformación. Había colocado una pequeña placa discreta cerca de la mesa donde estaba doña Elena aquel día. Las palabras eran sencillas pero poderosas. La dignidad no se juzga por la apariencia. El respeto es un derecho de todos. Aquella tarde, doña Elena decidió volver al café, no porque necesitara demostrar nada, sino porque se negaba a permitir que aquella experiencia le robara uno de los pocos placeres sencillos que aún conservaba. Eduardo se ofreció a acompañarla, pero ella declinó amablemente. Era algo que necesitaba hacer sola. Cuando entró en el Café de Moreno, llevando el mismo vestido sencillo y el mismo sombrero de paja, todo el lugar se detuvo. Las conversaciones cesaron, todo el mundo se giró. Por un momento, el silencio fue absoluto. Entonces, una persona empezó a aplaudir, otra se unió, y otra. En segundos, todo el café estaba en pie, aplaudiendo. Doña Elena sintió que los ojos se le humedecían, pero mantuvo la compostura. Asintió con la cabeza, agradeciendo, y caminó hacia la misma mesa donde todo había empezado. Se sentó con cuidado, dejó el bolso al lado. Don Antonio vino personalmente a tomarle nota. Doña Elena, es un honor tenerla de vuelta. El café corre por cuenta de la casa. Siempre será así. Muy amable, don Antonio, pero prefiero pagar. Quiero que todo sea exactamente como era antes. Él sonrió, comprendiendo. Le trajo el café con leche y la tostada. Esta vez pudo beber en paz, saboreando cada sorbo, observando a la gente, sintiéndose parte del mundo de nuevo. En una mesa cercana, Bruno Santillán, el periodista que había grabado el vídeo original, observaba la escena. No estaba allí por casualidad. En las últimas semanas, se había dedicado a investigar casos similares, transformando aquel episodio en una serie de reportajes sobre el abuso de autoridad. Su trabajo estaba generando debates importantes, abriendo espacio para conversaciones que antes se barrían bajo la alfombra. Se acercó a doña Elena con respeto. «Doña Elena, mi nombre es Bruno Santillán. Fui yo quien grabó el vídeo aquel día». Ella le miró con esos ojos serenos. «Sé quién es usted. He leído sus reportajes. Son importantes». «Gracias. Quería pedirle disculpas si de alguna forma la exposición le causó molestias». «No lo hizo. Hizo usted lo correcto. A veces,
La verdad necesita ser vista para ser creída. Bruno sonrió, aliviado. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Por qué decidió volver aquí? Porque no puedo permitir que esos minutos de humillación me roben algo que amo. Este café forma parte de mi rutina, de mi vida. Si dejara de venir, les estaría dando un poder que no merecen tener. La respuesta era sencilla, pero profunda. Bruno tomó notas mentales, sabiendo que aquellas palabras merecían ser compartidas. Mientras tanto, en una sala de terapia en el centro de Madrid, el sargento Mario Estrada estaba sentado en un sillón incómodo frente a una psicóloga llamada la doctora Simone Casares. Era parte del acuerdo judicial. Para tener alguna oportunidad de redención, tendría que pasar por terapia obligatoria, confrontar sus prejuicios y entender las raíces de su comportamiento. Sargento Mario, cuénteme sobre aquel día. Él suspiró pesadamente. Había contado aquella historia tantas veces en las últimas semanas que las palabras ya salían automáticas. Vi a una mujer vestida de forma sencilla. Juzgué que estaba fuera de lugar. Actué basándome en ese juicio. ¿Y por qué pensó que estaba fuera de lugar? Porque no parecía pertenecer a ese ambiente. ¿Qué significa pertenecer? La pregunta le dejó sin respuesta. Por primera vez, se detuvo realmente a pensar en lo que significaban aquellas palabras. ¿Quién decide quién pertenece a qué lugar? ¿Basándose en qué? Ropa, apariencia, clase social. No lo sé, admitió, y por primera vez había una honestidad genuina en su voz. Ese es el primer paso, sargento. Reconocer que no lo sabe, porque nadie tiene el derecho de decidir eso por otra persona. En las semanas siguientes, empezó a entender cosas que nunca había cuestionado. Los sesgos inconscientes que cargaba, las suposiciones automáticas, la forma en que había sido entrenado para ver el mundo dividido entre nosotros y ellos. Era un proceso doloroso, como arrancar costras de una herida antigua, pero necesario. El cabo Rodrigo pasaba por un proceso similar. Al ser más joven, tenía más dificultad para aceptar la responsabilidad. Aún intentaba justificarse, culpar al sistema, decir que solo seguía órdenes. Pero lentamente, a través de las sesiones de terapia y de los testimonios que era obligado a leer de otras víctimas de abuso policial, algo empezó a cambiar dentro de él también. Mientras tanto, el protocolo Elena empezaba a tomar forma. Fueron meses de discusiones, ajustes, resistencias y avances. Los policías más veteranos se oponían, alegando que las nuevas reglas dificultarían el trabajo. Pero una nueva generación de oficiales veía allí una oportunidad de reconstruir la relación entre la policía y la sociedad. El comandante Marcelo Tejada se convirtió en uno de los mayores defensores del programa. Sabía que su propia carrera estaba manchada por lo ocurrido bajo su mando, pero quizás, solo quizás, podría usar el tiempo que le quedaba para garantizar que ocurrieran cambios reales. En una rueda de prensa en la sede del gobierno, el secretario de Seguridad, Roberto Aranda, anunció oficialmente la implementación del protocolo Elena. A partir de hoy, todas las unidades policiales de la comunidad estarán sujetas a nuevas directrices de actuación. Las cámaras corporales serán obligatorias. Las formaciones se realizarán trimestralmente. Y lo más importante, crearemos un canal independiente de denuncias de abuso, gestionado por organizaciones de la sociedad civil, no por la propia policía. Eduardo estaba entre el público, al lado de su madre. Cuando se mencionó el nombre de ella, algunas cámaras se giraron hacia ellos. Doña Elena mantuvo su postura discreta de siempre, pero Eduardo podía ver el orgullo discreto en sus ojos. No un orgullo personal, sino el orgullo de ver que algo bueno estaban haciendo de algo tan doloroso. Tras la rueda de prensa, varios reporteros rodearon a Eduardo. Señor Martínez, ¿cómo se siente al ver que estos cambios están ocurriendo? Siento que es solo el principio. Un protocolo no cambia una cultura de la noche a la mañana, pero es un paso importante, y seguiremos vigilantes para garantizar que se implemente de verdad, no solo sobre el papel. Su madre se ha pronunciado ya sobre el acuerdo.
Mi madre nunca ha querido protagonismo, ha querido el cambio, y el cambio está ocurriendo. Eso le basta. Aquella noche, en casa de doña Elena, la familia se reunió. Eduardo, su esposa Julia, sus 2 hijos adolescentes y la propia doña Elena. La mesa estaba puesta para la cena, con comida casera hecha por la propia matriarca. Había insistido en cocinar, diciendo que necesitaba la normalidad, la rutina, las cosas que hacían de ella quien siempre fue. Durante la cena, Miguel, el nieto mayor de 15 años, preguntó: «Abuela, ¿no te enfadaste con esos policías?» Doña Elena masticó despacio antes de responder: «Me enfadé, cielo, mucho, pero la rabia es como el veneno. Si la guardas demasiado tiempo, te destruye por dentro. Así que decidí transformar esa rabia en algo productivo. Pero te hicieron daño», insistió la nieta menor, Laura, de 12 años. «Sí, lo hicieron. Pero ¿sabes qué me dolería más? Si dejara que aquello me transformara en alguien amargada, llena de odio, o si no hiciera nada para evitar que le pase a otras personas». Eduardo miró a su madre con una admiración renovada. Era la persona más fuerte que conocía, no por su fuerza física, sino por su fuerza de carácter, por su capacidad de atravesar tormentas y salir por el otro lado aún íntegra, aún compasiva, aún humana. «Mamá, gracias». «¿Por qué, hijo?» «Por enseñarme lo que realmente significa ser fuerte». Ella sonrió y le apretó la mano. «Lo aprendiste de tu padre. Él era así, firme cuando tenía que serlo, pero nunca cruel, justo pero compasivo». La conversación continuó durante la noche, ligera, reconfortante, y por primera vez en semanas, todos allí pudieron respirar con un poco más de tranquilidad, sabiendo que algo estaba cambiando, lentamente pero cambiando. 2 meses después, el primer grupo de policías completó la formación del Protocolo Elena. La graduación tuvo lugar en el auditorio de la Academia de Policía. Doña Elena fue invitada a hablar. Dudó durante días, pero Eduardo la convenció de que su voz era importante. Cuando subió al escenario, ante 300 policías uniformados, sintió el peso de las miradas. Algunas eran de respeto, otras de curiosidad, algunas quizás de resentimiento. Pero respiró hondo y empezó a hablar. «Señores y señoras policías, estoy hoy aquí no para juzgarles, sino para compartir una experiencia. Aquel día en el café no fui tratada como ciudadana, fui tratada como sospechosa, no porque hiciera nada malo, sino porque alguien decidió, basándose en mi apariencia, que yo no merecía respeto». El auditorio estaba en silencio absoluto. Sé que su trabajo es difícil, sé que se enfrentan a peligros que la mayoría de nosotros nunca enfrentaremos, pero eso no justifica juzgar a las personas antes de conocerlas. No justifica humillar, no justifica olvidar que cada persona a la que se acercan es alguien, es el hijo de alguien, el padre de alguien, tiene una historia, tiene dignidad. Algunos policías miraban hacia abajo incómodos, otros mantenían los ojos fijos en ella. Lo que les pido no es perfección, es conciencia. Es detenerse un segundo antes de actuar y preguntarse: ¿estoy tratando a esta persona como me gustaría que trataran a mi madre, a mi hijo, a mí mismo? Si la respuesta es no, entonces algo va mal. Cuando terminó de hablar, hubo un breve silencio. Entonces lentamente empezaron los aplausos. No todos aplaudieron, pero sí muchos. Y en esos aplausos había reconocimiento, había aceptación, había la promesa de intentar ser mejores. Doña Elena bajó del escenario y volvió a su asiento al lado de Eduardo. Él le tomó la mano, orgulloso. «Has estado increíble, mamá». «Solo he dicho la verdad. Es lo que siempre he hecho». Habían pasado 6 meses desde aquella mañana que lo cambió todo. El otoño había llegado a Madrid trayendo temperaturas más suaves y un cielo de un azul profundo que enmarcaba la ciudad como una pintura. Los árboles del barrio de Chamberí empezaban a perder sus hojas, creando alfombras doradas en las aceras, y en el café de Moreno la vida continuaba, pero transformada. Doña Elena mantenía su ritual de los sábados, todas las semanas, a la misma hora, vistiendo ropa sencilla y su sombrero de paja.
entraba en aquel café que se había convertido en algo más que un lugar para desayunar. Era un símbolo, un recordatorio vivo de que la dignidad no se negocia y el respeto no se juzga por la apariencia. Aquella mañana específica, sin embargo, algo diferente estaba ocurriendo. Don Antonio Moreno había organizado un pequeño evento. Nada grandioso, nada que llamara demasiado la atención. Solo un momento de celebración discreta por lo que aquel lugar se había convertido. Un espacio donde todos eran bienvenidos, independientemente de cómo vistieran, de dónde vinieran o de cuánto dinero tuvieran en el bolsillo. Cuando doña Elena entró, encontró el café decorado de forma sencilla. Algunas flores en las mesas, un bizcocho casero en la barra y rostros conocidos que se habían convertido en parte de su nueva rutina. Bruno Santillán estaba allí, ahora un amigo que la visitaba regularmente para charlas que iban mucho más allá del periodismo. La pareja de ancianos que lo presenció todo estaba allí también, al igual que la chica de pelo rizado que lloró aquel día. Doña Elena, estos meses nos han enseñado mucho, empezó don Antonio. Este café existe desde hace 23 años, ha servido miles de cafés, ha recibido a miles de personas, pero nunca ha tenido un propósito tan claro como ahora, ser un lugar donde todos somos iguales, donde el respeto es la moneda más valiosa. Ella sonrió, conmovida por la sencillez sincera de aquellas palabras. Se sentó en su mesa habitual, y esta vez su café vino acompañado de una pequeña tarjeta. La abrió y leyó las palabras escritas a mano por decenas de clientes habituales. Mensajes de gratitud, de apoyo, de reconocimiento. Cada uno contando cómo su historia había tocado sus vidas, despertado conciencias, cambiado perspectivas. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la Academia de Policía, estaba teniendo lugar una ceremonia importante. 450 policías se estaban graduando en el programa completo del Protocolo Elena. 6 meses de formación intensiva, no solo sobre técnicas de actuación, sino sobre empatía, humanidad y el verdadero significado de servir y proteger. El comandante Marcelo Tejada subía al escenario para pronunciar el discurso de graduación. A sus 60 años, sabía que aquella sería una de sus últimas contribuciones significativas antes de la jubilación. Pero, ¿qué contribución estaba haciendo? Señores y señoras policías, hoy no están solo recibiendo un certificado, están haciendo un compromiso de recordar que detrás de cada actuación hay un ser humano con una historia, con una familia, con dignidad. El Protocolo Elena no es solo un conjunto de reglas, es un cambio de mentalidad, es elegir ver a la persona antes de juzgar la apariencia. Hizo una pausa mirando al público. Sé que algunos de ustedes aún se resisten, creen que estas directrices entorpecen el trabajo, pero les digo, basándome en 3 décadas de carrera, el respeto no entorpece la eficiencia. La humanidad no compromete la seguridad. De hecho, cuando la población confía en la policía, cuando ve en nosotros aliados y no amenazas, nuestro trabajo se vuelve más fácil, no más difícil. Los aplausos fueron genuinos. No todos aplaudían con entusiasmo, es cierto. El cambio cultural lleva tiempo y habría resistencia aún durante años. Pero algo se estaba moviendo en la dirección correcta. Entre los graduados estaba una joven policía de 26 años llamada Luisa Almagro. Había entrado en la academia justo después de que el caso de doña Elena se hiciera público. Para ella, el Protocolo Elena no era una imposición. Era la razón por la que había elegido esa carrera. Quería ser parte de la solución, no del problema. Mientras recibía su certificado, Luisa pensaba en su abuela, una señora de 78 años que había trabajado toda su vida como empleada doméstica. ¿Cuántas veces su abuela había sido tratada con desprecio por la ropa sencilla que usaba? ¿Cuántas veces había sido juzgada antes incluso de abrir la boca? Luisa había crecido viendo aquello y ahora tenía la oportunidad de garantizar que otras abuelas, otras madres, otros seres humanos no pasaran por lo mismo. Aquella tarde, algo extraordinario estaba programado. Eduardo Martínez había organizado un encuentro.
Un encuentro que muchos consideraban imposible, quizás incluso imprudente, pero doña Elena había insistido. Decía que no podía haber una verdadera transformación sin perdón, y no podía haber perdón sin un enfrentamiento honesto. En la sala de reuniones de Martínez Tech Solutions, 2 sillas estaban colocadas una frente a la otra. Doña Elena llegó primero, acompañada de Eduardo y de la psicóloga, la doctora Simone Casares, que facilitaría el encuentro. Minutos después, la puerta se abrió. El ex sargento Mario Estrada entró lentamente. Había adelgazado, tenía ojeras profundas y una expresión que cargaba con el peso de meses de terapia, autorreflexión y vergüenza. Ya no vestía uniforme. Había sido apartado permanentemente de la corporación. Trabajaba ahora como auxiliar en una ONG que atendía a personas en situación de vulnerabilidad. Parte de su proceso de rehabilitación. Cuando sus ojos se encontraron con los de doña Elena, se detuvo. Por un momento, pareció que iba a huir, pero ella hizo un gesto amable indicando la silla frente a ella. Él se sentó, incapaz de mirarla directamente. La doctora Simón empezó. Estamos aquí porque doña Elena cree en la restauración, no solo en el castigo. Mario, ella está dispuesta a escucharle, pero necesita que sea honesto, completamente honesto. Él respiró hondo y cuando finalmente habló, su voz era temblorosa. Doña Elena, he pasado 6 meses intentando entender por qué hice lo que hice. Al principio, intenté justificarme. Dije que seguía el protocolo, que tenía experiencia, que sabía identificar a sospechosos. Pero todo eso era mentira. La verdad es que la juzgué. La juzgué porque usted iba vestida de forma sencilla. La juzgué porque estaba sola. La juzgué porque en algún momento de mi vida aprendí a separar a las personas en categorías. Y la puse a usted en la categoría equivocada. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro. No tengo excusa, no tengo justificación. Fui cruel con alguien que no merecía crueldad. Le quité su libertad, su dignidad. La traté como menos que humana. Y la peor parte es que ni siquiera fue la primera vez. ¿A cuántas otras personas habré tratado así a lo largo de los años? ¿Cuántas humillaciones causadas por mi prejuicio disfrazado de autoridad? Doña Elena le escuchaba en silencio. Eduardo, a su lado, tenía los puños cerrados, pero respetaba el proceso. No espero perdón, no lo merezco, pero quiero que sepa que todos los días me levanto con el peso de lo que hice. Y todos los días intento ser mínimamente mejor que el hombre que la abordó en aquel café. Trabajo con personas a las que antes juzgaría y a las que desviaría la mirada. Escucho historias de quienes han sufrido a manos de gente como yo, y duele. Duele porque sé que yo fui esa persona, y la única forma de vivir con ello es intentar de alguna manera arreglar lo que rompí. El silencio que siguió fue pesado. Doña Elena miró a aquel hombre destrozado frente a ella. Veía sinceridad. Veía un arrepentimiento genuino. Veía a alguien que había tocado fondo y estaba intentando subir. Mario, empezó ella con voz suave, lo que usted hizo estuvo mal, muy mal, y dejó marcas que no desaparecerán fácilmente. Pero veo en sus ojos algo que no vi aquel día. Veo humanidad. Veo el reconocimiento del error. Y eso ya es un comienzo. Hizo una pausa. No puedo decir que le perdono completamente. El perdón es un proceso, no un evento, pero puedo decir que veo su dolor. Y creo que las personas pueden cambiar. Creo que usted lo está intentando, y eso cuenta. Él sollozó, cubriéndose la cara con las manos. Eduardo observaba atónito la generosidad de su madre. Incluso después de todo, ella aún lograba encontrar compasión. Mario levantó los ojos, rojos de tanto llorar. Gracias. Gracias por recibirme. Gracias por escucharme. Y gracias por creer que puedo ser mejor. Cuando él salió de la sala, doña Elena permaneció sentada, respirando profundamente. Eduardo se acercó. Mamá, ¿cómo puedes? ¿Cómo puedo qué, hijo? Tener tanta fuerza, tanta capacidad de perdonar. Ella le miró con esos ojos sabios. No es fuerza, Eduardo,
Es cansancio. Estoy cansada de cargar con la rabia. Estoy cansada de ver el mundo dividido entre buenos y malos. La verdad es que todos somos capaces de bondad y de maldad. Y la única forma de romper este ciclo es elegir, todos los días, ver la humanidad en las personas, incluso en las que nos han hecho daño. Aquella noche, toda la familia se reunió de nuevo en casa de doña Elena. Julia había preparado una cena especial. Miguel y Laura habían hecho carteles dibujados a mano celebrando a su abuela. Había risas, había historias, había esa sensación reconfortante de hogar. Durante el postre, Miguel preguntó: «Abuela, si pudieras volver atrás en el tiempo y evitar que todo esto pasara, ¿lo harías?». Doña Elena pensó cuidadosamente antes de responder. «Es una pregunta difícil, cielo. La parte de mí que sintió dolor, humillación y miedo desearía que nada de aquello hubiera ocurrido. Pero la parte de mí que ve los cambios que vinieron después, que ve a policías siendo formados de otra manera, que ve a la gente discutiendo sobre el respeto y la dignidad, que ve a un hombre intentando transformarse, esa parte cree que quizás, solo quizás, todo ocurrió por una razón». «¿Crees que las cosas van a cambiar de verdad?», preguntó Laura. «Ya han cambiado, querida. No completamente, no perfectamente. Aún habrá injusticias, aún habrá prejuicios, pero ahora hay conciencia, hay conversación, hay personas intentando ser mejores, y eso ya es mucho». Semanas después, doña Elena fue invitada a hablar en un evento nacional sobre la reforma policial en el Congreso. Dudó, como siempre dudaba ante los focos, pero Eduardo la convenció de que su voz tenía peso, tenía poder. En el auditorio lleno de autoridades de todo el país, subió al escenario con su vestido sencillo y su sombrero de paja, símbolos que ahora tenían un significado mucho más allá de la ropa. «Mi nombre es Elena María Martínez. Soy madre, abuela, viuda y ciudadana. No soy activista, no soy política, no soy experta. Soy simplemente alguien que pasó por una injusticia y decidió que aquello no podía ser en vano». El auditorio estaba en silencio absoluto. Lo que he aprendido en estos meses es que el cambio real no viene de la rabia, viene de la persistencia. No viene de la venganza, viene de la educación. No viene de castigar a los que se equivocan, viene de enseñar lo que es correcto. El protocolo Elena no trata sobre mí, trata sobre todos nosotros. Trata de crear una sociedad donde nadie sea juzgado por su apariencia, donde la autoridad signifique protección, no amenaza, donde cada persona sea tratada con la dignidad básica que todo ser humano merece. Los aplausos resonaron en el auditorio. La gente se puso en pie. Y en ese momento, doña Elena supo que su historia, por dolorosa que hubiera sido, había plantado semillas que seguirían creciendo mucho después de ella. Cuando volvió a Madrid, le esperaba una sorpresa. El Café de Moreno había sido reformado, no de forma grandiosa, sino con cariño. Mesas nuevas, sillas nuevas, pero manteniendo la esencia sencilla y acogedora que siempre tuvo. Y en la pared principal, una frase estaba grabada en letras discretas pero permanentes. «La autoridad no es apariencia ni gritos, es carácter». Doña Elena leyó aquellas palabras y sonrió. Eran las mismas palabras que habían sido pintadas meses atrás, pero ahora estaban grabadas en madera noble, permanentes, un recordatorio eterno. Al sábado siguiente volvió al café como siempre hacía. Pidió su café con leche y su tostada. Se sentó en su mesa, observó el movimiento, y por primera vez en mucho tiempo sintió una paz completa. No porque todo fuera perfecto, no porque no hubiera más problemas en el mundo, sino porque había cumplido con su parte. Había transformado el dolor en propósito. Había usado su voz para amplificar las voces de quienes no la tenían. Bruno Santillán, que se había convertido en un amigo cercano, se sentó con ella. «Doña Elena, ¿qué viene después?». Ella tomó un sorbo de café pensativa. «Después sigo viviendo. Sigo viniendo aquí los sábados. Sigo siendo abuela. Sigo siendo yo misma. Los cambios grandes ya han empezado. Ahora hay que dejar que se consoliden.
Hay que vigilar, hay que recordar a la gente lo que hemos conquistado, pero sin olvidarse de vivir. Él sonrió. Usted es increíble. No lo soy. Solo soy una mujer que se negó a ser invisible. Los meses se transformaron en años. El protocolo Elena fue adoptado en otras comunidades. Se convirtió en referencia nacional y después internacional. Empezaron a surgir historias de transformación, policías que cambiaron completamente su forma de trabajar, comunidades que pasaron a confiar más en las fuerzas de seguridad, vidas que se ahorraron humillaciones innecesarias. El ex sargento Mario continuó su trabajo en la ONG. Nunca volvió a vestir el uniforme policial, pero encontró un propósito en ayudar precisamente a las personas a las que antes juzgaba. Y aunque nunca llegó a ser amigo de doña Elena, existía un respeto mutuo, el reconocimiento de que ambos habían crecido con aquella experiencia. Eduardo expandió los programas de su empresa para incluir tecnologías que promovían la transparencia y la responsabilidad policial. No solo suministrando equipos, sino ayudando a crear sistemas que protegían tanto a ciudadanos como a policías de los abusos. ¿Y doña Elena? Ella siguió siendo exactamente quien siempre fue, una señora sencilla que amaba su café de los sábados, a sus nietos, su jardín, pero ahora cargaba con algo más. Cargaba con el conocimiento de que una persona común puede, sí, cambiar el mundo. No sola, no de golpe, sino con coraje, persistencia y la negativa a aceptar la injusticia como algo normal. En un sábado soleado, 5 años después de aquel día fatídico, doña Elena cumplía 77 años. El café. De Moreno organizó una pequeña celebración. Nada exagerado como ella siempre pedía. Solo un pastel, algunos amigos, un momento de gratitud. Cuando le pidieron que pronunciara un discurso, se negó, pero aceptó compartir unas palabras. He aprendido que la dignidad no necesita gritar para ser escuchada. He aprendido que el cambio empieza con pequeñas valentías. He aprendido que perdonar no es olvidar, es elegir, no dejar que el dolor defina quiénes somos. Y he aprendido que cada uno de nosotros, por muy sencillo que sea, por muy común que sea, tiene el poder de plantar semillas de transformación. Miró a su alrededor, viendo todos aquellos rostros que se habían convertido en parte de su jornada. Así que mi deseo, no solo hoy, sino todos los días, es que cada uno de ustedes recuerde, su voz importa, su dignidad importa, y nunca, nunca dejen que nadie les haga sentir menos de lo que son. Los aplausos llenaron el pequeño café, y en aquel momento todos allí sabían que habían sido testigos de algo raro. No solo una historia de injusticia corregida, sino una historia de transformación genuina. De cómo el coraje de una mujer común había cambiado leyes, mentalidades y vidas. Doña Elena cortó el pastel, lo repartió entre todos y después volvió a su mesa. Tomó otro sorbo de café, miró por la ventana, viendo a Madrid continuar su ritmo eterno, y sonrió. Una sonrisa pequeña, discreta, pero llena de paz, porque sabía que había vencido. No destruyendo a sus opresores, sino transformando el sistema que permitió la opresión. No guardando amargura, sino sembrando el cambio. No siendo excepcional, sino siendo genuina y profundamente humana. Y a veces, ser humano es la forma más poderosa de revolucionar el mundo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de doña Elena haya tocado profundamente su corazón. Si se han emocionado con esta jornada de dignidad, transformación y coraje silencioso, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué momento les marcó más. ¿Fue el café interrumpido? ¿Fue el perdón difícil? ¿Fue la transformación de Mario? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo y verdadero del alma humana. Historias que nos hacen reflexionar sobre quiénes somos y en quiénes podemos convertirnos. Les esperamos en el próximo episodio, con otra narrativa que moverá sus emociones y les hará creer que el cambio, por difícil que parezca, siempre es posible. Hasta pronto.